Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. ¿Qué tal? Un gusto tener el día de hoy acá en el programa Todo en Común, en esta cabina que es de audiovisuales del Perú, a Henry Rojas. Henry Rojas es un integrante de la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS, es colaborador específicamente del Departamento de Democracia Participativa. Bueno, Henry es sociólogo, ahora también ya está a la mitad de los estudios de Derecho en la Universidad Católica y también muchos años integrante de una parroquia en el Cono Norte de acá de Lima. Con Henry vamos a conversar sobre su mirada sobre las juventudes y también más específicamente vamos a conversar sobre su participación en un programa de formación jóvenes líderes gestores de una nueva sociedad en Latinoamérica. Henry, bienvenido al programa. Gracias, Jorge, por la invitación. Realmente es un gusto estar aquí y poder dirigirme a todos tus oyentes. Bien, Henry, eres un profesional joven y sociólogo. Lo primero que tendría que preguntarte es ¿qué mirada tienes de las juventudes hoy? Bueno, mira, en realidad yo, por mi misma carrera, he tenido la oportunidad de poder toparme con jóvenes que tienen distintas miradas de la realidad social, ¿no? Una de esas miradas es la mía, ¿no? Pero sí me gustaría un poco decir cuáles son esas miradas que yo he podido percibir, ¿no? De estos jóvenes. He encontrado en mi caminar estudiante, universitario, jóvenes que tienen una mirada de la realidad social más... ¿cómo podríamos decir? Es una mirada más pesimista, ¿no? Un poco pesimista, que permite que a veces los jóvenes puedan alejarse de todo lo que tiene que ver con temas de política, con todo lo que tiene que ver con temas de coyuntura nacional, entre otros, ¿no? Entonces, hay jóvenes también que tienen una mirada más constructiva que a mí me gusta llamar crítico-creativa, ¿no? Miran lo mismo que ve el pesimista, pero la miran con la creatividad juvenil y permiten a partir de ello poder aportar diferentes cosas para justamente lograr el progreso social, ¿no? Claro. Entonces, yo trabajando mucho sobre mí mismo, me ubico en esta mirada de joven crítico creativo, ¿no? Que mira la realidad, que la percibe tal como es y a partir de ahí intenta aportar para lograr el progreso social. Claro, hay dos miradas ahí, un poco tratando de ponerlo en otras palabras. Es decir, hay aquellos que ven la realidad como un problema y un problema que te paraliza, y hay otros que ven como un reto, que aquello que te moviliza. Es cierto, claro, ¿no? Que sí. Pero tendrá que ver también con el hecho de que hay muchas experiencias a nivel de la política que sí pues desaniman, ¿no? Sí, en realidad sí. Y por lo que he podido yo observar y también estudiar, el tema de la corrupción es un tema que realmente desanima a muchos, claro, ¿no? Hay un estudio que está circulando por la Católica, que Intedia lo hizo este año que ya estamos acabando, ¿no? Donde se concluyó que hay casi 13.000 millones de soles que se pierden, que se gastan en temas de corrupción y en temas de soborno, claro, ¿no? 13.000 millones de soles, ¿no? Con 13.000 millones de soles, decía el informe, se pueden construir 692 escuelas al año, ¿no? Se puede construir 11 hospitales al año y se puede pagar a casi 1 millón de trabajadores de sueldo mínimo en planilla. Entonces, mira todo el dinero que se pierde en la corrupción, que desanima a muchos jóvenes y que podría ser invertido en tantas cosas que sirvan finalmente a nuestro pueblo, ¿no? Claro, y eso realmente es una posición política, ¿no? Es decir, claro que sí. a contracorriente de muchas personas que pueden pensar que los jóvenes no están interesados en la política, si hay elementos como la corrupción que son muy sensibles y que causan, es decir, que la gente se indigne ante ello, ¿no? Cierto. Es cierto. Entonces, pero también creo que ahí, me parece, Henry, no sé si te parece a ti, sí, se puede hacer inversión pública en servicios,
pero más creo que es el cómo se rompe los lazos de confianza, ¿no? Ujú. En el creer, digamos, en las personas ahí. Sí. Y me parece que eso es más poderoso, ¿no? Sí, en realidad sí, porque también yo también he tenido una etapa no de pesimista, pero sí de indiferente, ¿no? Ujú. Con la política. Es lo que los griegos llamaban un poco el apartheid, ¿no? Es decir, Ujú. construyo mis muros, me pongo mis audífonos y no tengo ningún contacto con los otros, ni tampoco quiero que los otros tengan contacto conmigo, porque no me importa, ¿no? Entonces todos hemos tenido una etapa como esa, ¿no? Pero yo pienso que llega un momento en la que, bueno, esas paredes tienen que romperse, porque si los otros no quieren cambiar la realidad, uno tiene que ponerse, pues, ¿no? Fuerte para poder movilizarse, para poder buscar a otros que también piensen igual y poder caminar juntos hacia la transformación de la sociedad, ¿no? Sí, es posible que se haya avanzado más en una responsabilidad social, ¿no? Ujú. En un compromiso social, porque recuerda que el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación decía que una de las cosas más tristes o más fuertes, más allá de las muertes, era la constatación de la indiferencia de la gente ante Sí, el dolor, ¿no? claro que sí. Y bueno, y eso es lo que tú dices ahora, ¿no? Es decir, ¿quién no ha pasado por esos momentos de indiferencia, ¿no? Sí. Pero en realidad creo que ahora las juventudes tienen otro tipo de reacción ante situaciones que pasan a nivel social, ¿no? Sí, lo que pasa ahora en nuestra sociedad, pienso, no en toda, pero en gran parte de nuestra sociedad, no debe permitir la indiferencia ni de los jóvenes, ni de los adultos, ni mucho menos de las instituciones del Estado, ¿no? Justo el informe que mencionas de la comisión, yo pude hacer un estudio de el aparato de justicia en el tiempo de la violencia, ¿no? Una indiferencia total, ¿no? Ineficiencias, ¿no? Corrupción, lo que indignaba a muchos jóvenes, y ya es algo que definitivamente ahora no se debe permitir, ¿no? Por eso digo, la indiferencia en este tiempo en el que vivimos, donde todavía hay delincuencia, donde todavía hay muertes, no debe ser ni de los jóvenes, ni de los adultos, ni mucho menos de los aparatos del Estado. Claro, y hay una sensación que mientras no te toque, no pasa nada, Sí, ¿no? es cierto, ¿no? Y realmente, si nos damos cuenta, de una u otra manera nos toca, Claro. ¿no? Todos los días, ¿no? Porque lo que le afecta a la sociedad, de todas maneras va a impactar a uno. Ujú. Por más que a veces pensemos que yo estoy en mi casa y crío a mis hijos de esta forma, sí, pero los hijos no viven en una esfera, ¿no? Viven en una sociedad, son parte de un todo, y definitivamente si queremos el bienestar de ellos, tenemos que trabajar también por la sociedad. Así es. ¿No? Decías tú al inicio dos miradas, ¿no? Una mirada Ujú. más pesimista y una mirada más constructiva, creativa, Sí. decías, ¿no? ¿Qué da esperanza a ello, Henry, en las juventudes? Bueno, mira, en realidad yo creo que primero un poco el término esperanza, ¿no? Ujú. A mí me toca mucho el término porque lo he escuchado mucho por mi experiencia en parroquia, como mencionaste al inicio, ¿no? Yo estuve en la parroquia Misiones, en el Cono Norte, como tú Ujú. mencionaste, la parroquia columbana muchos años, y hablábamos de este término, esperanza. ¿Qué es la Ujú. esperanza para los cristianos? ¿Qué es la esperanza, yo me pregunto ahora, para los ciudadanos, para los jóvenes, ¿no? Yo pienso que la esperanza no es solo esperar, ¿no? Ujú. La esperanza es trabajar para que lo que uno sueña se evidencie en la realidad, ¿no? Y pienso que ¿qué esperanzas tienen los jóvenes ahora? Muchas, ¿no? A pesar de que hay todavía un sector de jóvenes que tienen ciertos rasgos de pesimismo por lo que se palpa en la realidad, todavía creo que hay un gran colchón de jóvenes que se están movilizando, que las hemos visto ahora último en la coyuntura política nacional, ¿no? Cómo Claro. se han movilizado, cómo se han organizado. Entonces yo creo que esta capacidad de unirse y de organizarse es una esperanza, Así ¿no? es. Claro que sí. ¿Y qué está movilizando a ello? Bueno, en realidad un poco la indignación de lo que se ve en la coyuntura, ¿no? No quiero entrar en nombres, pero en realidad los dos partidos que observamos ahora, cómo tienen este enfrentamiento tan evidente, ¿no? Frente a la población, indigna, ¿no? En un país que se dice democrático, en un país que prima mucho los valores del respeto, prima mucho los valores del diálogo, de la concertación, de la negociación, ¿no? Ver cómo se enfrentan de una manera a veces tan salvaje, indigna, ¿no? Y hace que los jóvenes se movilicen desde donde se encuentran, ¿no? Porque esta movilización que hubo por la reforma universitaria, también por el ministro, pero principalmente por la reforma universitaria,
fue una convergencia de diferentes movimientos juveniles que se sentían afectados, ¿no? Entonces yo pienso que esta capacidad de los jóvenes de unirse, de organizarse, es una virtud, es una esperanza, y pienso que eso va a ayudar mucho a que también las cosas vayan cambiando. Y ahí hay un elemento interesante, el hecho de que se juntan ahora gente que antes no lo hacían, ¿no? Universidades de diferentes condiciones, Sí. de diferentes lugares, movimientos con diferentes prácticas, pero todos unidos con una consigna, en este caso, que fue, digamos, ante el tema de la educación superior, ¿no? Y la otra cosa que no sé si te llama la atención a ti, Henry, es el hecho de el rebrote con otras características de los movimientos universitarios, ¿no? No sé si tú has logrado en tus últimos años de universidad, ahora en Católica también, ver qué características tienen ahora estas movidas universitarias. Sí, mira, me he podido percatar de algunas. Yo estudié en una universidad pública y ahora en una universidad privada, ¿no? Y puedo notar las diferencias en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en las universidades públicas, el tema de la organización es mucho más difícil, ¿no? Yo tengo una sospecha de por qué, ahora te lo digo, pero es mucho más difícil, ¿no? He visto jóvenes en la universidad pública que se organizan como grupo, ¿no? Para convocar, para llamar, para moverse frente a actos de corrupción que también están presentes en las universidades públicas, pero a veces tienen poco impacto, ¿no? Los jóvenes están, y en algún momento digo también, estamos más concentrados en los estudios, en los trabajos, etcétera, ¿no? Y lo político como que lo hacemos a un lado, como creemos que no es lo nuestro, ¿no? Sin embargo, en la universidad privada el tema era distinto, ¿no? El grupo, el Centro Federado, la FEPUC, los grupos de cada facultad se organizaban y convocaban y tenían acogida. Entonces yo me preguntaba, ahorita ya mirando de afuera de la universidad pública, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Y es que a la conclusión a la que he llegado, todavía puede discutirse y conversarse, ¿no? Pero es que en la universidad privada, la católica, hemos tenido más oportunidad para tener espacios de encuentro. Claro. Antes de una convocatoria para la movilización, ¿no? En espacios de encuentro en diferentes actos culturales, ¿no? Espacios de encuentro en conferencias, en simposios, ¿no? La gente se encuentra constantemente. Y cuando hay convocatoria es mucho más fácil que se acerquen, porque ya te conocen y saben también un poco cómo piensas, un poco cuál es la ruta que está siguiendo el grupo juvenil, ¿no? Que en la universidad pública no tuvimos mucha oportunidad de espacios de encuentro previos a la convocatoria para una movilización. Y pienso que por ahí puede estar la falencia, la debilidad. Claro, y son esos soportes que permiten, digamos, que la información y la animación y la motivación funcionen, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué condiciones se generan para que se pueda esto dar, ¿no? Sí. Entonces, el espacio, las redes. Claro. ¿no? Y eso es lo que al final le da sostenibilidad a los movimientos. A los movimientos juveniles. Porque, mira, estuve en mis últimas clases de sociología, en un curso de seminario de los movimientos sociales, ¿no? Recuerdo, y entramos en una discrepancia con el profesor porque él decía que hablábamos del tema de la marcha Ni Una Menos, ¿no? Yeah. Como este colectivo había reunido a tantas personas en una movilización tan grande en el país, ¿no? Entonces él estaba diciéndonos que era una marcha bastante interesante, que tenía mucho para hacer análisis, pero lo que dejaba un poco el sinsabor en la discusión era ¿y qué pasó después? ¿No? Claro. ¿Qué continuidad tuvo ello? ¿Qué consecuencias trajo? ¿No? Porque uno puede sensibilizarse, uno puede sentirse tocado, pero después de eso, ¿qué sigue? ¿No? Claro. Y en realidad no siguió mucho. Entonces entramos en esa discusión. Pero cuando en realidad los movimientos tienen un programa, ¿no? Tienen cierta unidad, hay ciertos vínculos que se han generado, entonces eso le da sostenibilidad y permite que no todo acabe en una marcha, sino que que la marcha sea el inicio de un proceso de cambio, ¿no? Claro. Y ahí es necesario, pues, tener los referentes canalizadores de esa indignación, de ese sentido, digamos, de no estar de acuerdo con algo, ¿no? Sí. Claro, sí, y yo estoy un poco ahí de acuerdo contigo cuando tú dices que no ha habido algo que le dé sostenibilidad, ¿no? Es decir, como que son movimientos
que responden a una determinada agenda Ajá. donde se aglutina diferentes organizaciones y ahí queda, ¿no? Ujú. Entonces creo que es una tarea que hay que ver cómo canalizar. Es decir, Sí. y ahí viene con una crisis pues, de referencia a los partidos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ese justo es el tema que te iba a decir, ¿no? En realidad, el Perú, desde la academia, es una democracia sin partidos políticos, Ujú. ¿no? No hay partidos políticos referentes en nuestro país, ¿no? Así es. Lo que hay es lo que un poco Mauricio Zabaleta decía, ¿no? Este politólogo de la Católica, hay coaliciones independientes, Ujú. grupos que se juntan para una elección y que si no ganan la elección, después del día de las votaciones, desaparecen. Así es. ¿No? Entonces no hay una convivencia interna de partidos, no hay un grupo que geste una formación de los militantes, ¿no? Ujú. Y eso no le da sostenibilidad y a la larga no le ayuda al país, Así es. ¿no? Y tiene que ver también con una crisis de ideologías, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí, no hay ideologías que muevan a estos, o que sean como el eje, ¿no? Articulador de estos grupos que se reúnen y que se inscriben en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Habíamos en la primera parte hecho una mirada sobre cómo son o qué características presentan las juventudes actualmente, ¿no? Tanto aquellos jóvenes que están organizados en diferentes movimientos, como también en específico aquellos que están dentro del marco de las universidades, ¿no? Henry, me gustaría que conversemos en este segundo momento en una mirada mucho más, si se quiere, de las juventudes a nivel de Latinoamérica. Ujú. Tú has participado hace algunos meses, ¿no? En este año, en un programa de formación que fue organizado por el CELAN, la conferencia... El Consejo Episcopal Latinoamericano. Latinoamericano, este programa formativo que fue realizado en Quito, en Ecuador, y cuyo título era un título bien interesante: Jóvenes líderes gestores de una nueva sociedad en Latinoamérica. ¿Quiénes son estos jóvenes líderes gestores? Bueno, mira, yo los conocí también, ¿ah? Yo estuve participando en el CEAS, en el marco de las elecciones que teníamos presidenciales, en diferentes talleres le llamamos en el CEAS talleres de criterios éticos, ¿no? Que busca darle herramientas a las poblaciones de algunas parroquias y también de algunas comunidades organizadas para que hagan un voto informado, consciente, responsable, ¿no? Entonces, en este marco llegó una invitación del Consejo Episcopal Latinoamericano para las conferencias episcopales y para otras organizaciones nacionales, ¿no? Y invitaban a un participante de cada país para este programa de formación, ¿no? Entonces, el CEAS me postuló, enviamos todos los documentos y, bueno, fui seleccionado para este curso. Y en el CELAM, ya llegando a Quito para el programa de formación de 20 días, me encontré con jóvenes de Latinoamérica que tenían el bicho social bastante grande dentro de sí, ¿no? Y muchos ya tenían programas en donde participaban de forma muy comprometida de sus países, ¿no? Habían jóvenes de la Red Eclesial Panamazónica, de la Juventud Obrera Cristiana, también de las pastorales sociales latinoamericanas, ¿no? Y también habían jóvenes de las conferencias episcopales, ¿no? Esos jóvenes tienen rostro realmente, ¿no? Y son líderes que movilizan a muchos jóvenes en sus países buscando que exista una relación de fe fuerte con Dios, con Jesús, pero también con los más pobres de la sociedad, ¿no? Sin desvincularlos. Y es un compromiso fuerte el que hacen porque todavía hay sectores de la iglesia que le dan prioridad, ¿no? A lo litúrgico, que es importante, por supuesto, pero también están descuidando en cierta parte el compromiso social que tanto está impulsando el Papa Francisco, ¿no? Todavía no hay ni pastores, todavía no hay en la totalidad pastores ni laicos con olor a oveja, como decía el Papa Francisco, ¿no? Y que tanta necesidad y tanto lo requieren los más necesitados, ¿no? Entonces me encontré con esos jóvenes, que tienen un compromiso de fe fuerte, pero también que tienen un compromiso social de la misma magnitud. Y este programa, ¿qué animó al CELAM para hacer este programa? Sí, yo pienso que el documento de Aparecida fue determinante, ¿no? Ya. En el documento de Aparecida, en la primera parte, los obispos de Latinoamérica hicieron un análisis de la realidad latinoamericana y vieron que habían todavía algunos vacíos que llenar.
Y uno de los vacíos que todavía los obispos reconocieron en este documento es que el vínculo con lo social, el vínculo con los más pobres, todavía es un poco débil en nuestro continente, ¿no? Somos el continente con más cristianos en el mundo, con más católicos en el mundo, pero también uno de los continentes más pobres. Y eso hace pensar un poco qué está pasando con los católicos, con los cristianos, con la fe. Es probable que estemos entregándole a Dios en nuestros encuentros dominicales con Él, pero ¿qué de los más pobres? ¿Qué de ellos, ¿no? Que también tienen el rostro de Dios. Así es. Ahora, es bastante interesante el hecho de que la convocatoria sea para jóvenes, ¿no? Sí. Es decir, como daría la impresión de cediendo o compartiendo la responsabilidad para un trabajo más social, ¿no? Claro, sí, en realidad el CELAM al proponer este programa de formación ha tenido para mí muchas virtudes, ¿no? Ha tenido para mí muchos aplausos, ha sido una iniciativa plausible porque en realidad ha permitido primero poder encontrar a estos jóvenes, ¿no? Porque de hecho ya tener un espacio para encontrarnos es reconfortante, animador, claro. Saber que no estás solo en tu lucha, saber que no estás solo en tu trabajo, ¿no? De buscar una mejor sociedad con justicia social, con solidaridad, ¿no? Entonces encontrarnos ya ha sido un gran logro, ¿no? Y luego poder tener estos diversos módulos de trabajo de tan altísima calidad ha permitido poder pues llenarse, ¿no? de energía, poder llenarse de conocimiento para luego vertirlo en algo concreto en sus países, ¿no? Así es. ¿Y cuáles eran las líneas temáticas en bueno, este curso? Hubieron 3 en realidad, ¿no? El primero fue el de liderazgo ético y participativo, ¿no? Este módulo de liderazgo ético participativo tenía muchas aspiraciones, ¿no? Pero principalmente lo que buscaba era que el joven líder se empodere para poder empoderar a otros, ¿no? Nada más valioso en un líder que conozca sus capacidades y las sepa utilizar en el trabajo que realiza, ¿no? Entonces el módulo de liderazgo ético y participativo giraba en torno a ese objetivo, ¿no? Después trabajamos un segundo módulo que fue el módulo de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Porque al ser un programa promocionado, auspiciado por el CELAM, queríamos reconocer en esta doctrina social de la Iglesia un poco cómo la Iglesia, desde sus autoridades más altas, como los papas, han tenido y tienen una preocupación por lo social, ¿no? Hay una sensibilidad por lo que les pasa a los más pobres. Hay exhortaciones desde la Rerum Novarum hasta Laudato Si por la sociedad, ¿no? A mí me impacta mucho, por ejemplo, esta última encíclica del Papa, cuando él nos dice, todo lo que le afecta a la naturaleza nos afecta a nosotros. Así es. ¿No? Todo lo que le afecta, porque además somos naturales. Somos naturales, claro. ¿No? Todo lo que le afecta al medio ambiente nos afecta a nosotros, ¿no? Porque yo pongo un ejemplo siempre, ¿no? Que un amigo químico me enseñó. Si botamos una botella en la calle, ¿no? Y el sol le da a la botella, ¿no? Esa botella va a empezar a botar esos tóxicos que utilizan para hacer las botellas de plástico, y si alguien pasa por ahí y esa sustancia les pega en la piel, en el futuro tiene cáncer en la piel. Entonces todo lo que yo hago en contra de la naturaleza, del medio ambiente, finalmente va a terminar afectándome, ¿no? Entonces hay un compromiso con lo social bastante grande desde la doctrina social de la Iglesia que hay que conocer, por cierto. Yo conocí el documento, es confesión, lo conocía como librito y me parecía interesante en las primeras páginas, pero las profundidades de las mismas son transformadoras. Claro. A mí por lo menos me impactó demasiado y me ha motivado bastante saber que los líderes de la Iglesia y sobre todo los sacerdotes, las religiosas, los laicos están pensando en lo social, ¿no? Pero este programa tenía un reto más grande. No solamente pensar la sociedad, sino empezar a gestarla, a gestar una nueva sociedad, ¿no? Y eso, de ahí el nombre, ¿no? Y el tercer módulo era ya más proyectos comunitarios. Era cómo vamos a canalizar, si deseamos, cómo vamos a canalizar la energía de este líder ético y participativo y esta doctrina que la Iglesia nos propone con referencia a lo social en un proyecto que, si queremos, podemos materializar en nuestro país, ¿no? Pero nos animaron mucho a hacerlo y, por supuesto, en eso estamos trabajando en el CEAS. Sí, creo que ahí es eso Además, en la juventud cae bien, ¿no? Es decir, el hecho de hacer un proyecto concreto. Y mucho más de intervención social, de cercanía con la comunidad, ¿no? Creo que eso, a nivel de juventud, es
a nivel metodológico, es decir, tener una propuesta formativa que va en temas, en contenidos, pero que luego aterriza en una acción concreta a través de un proyecto. Sí, claro que sí, ¿no? Es parte de un proceso. Hay del encuentro de 20 días que tuvimos en Quito, hay muchas enseñanzas, ¿no? Pero me quedo con una que hace referencia a lo que estás diciendo, ¿no? No queremos, con el programa, lo que yo infiero es solamente hacer una réplica de taller y que muera ahí, ¿no? Claro. Porque es algo más ambicioso, como tú propones, ¿no? Es algo más concreto, ¿no? Es no solamente dar un taller, sino iniciar un proceso de transformación. ¿No? Un proceso de transformación, Claro. porque finalmente eso es lo que beneficia a la sociedad. Y además sería totalmente coherente con aquello que tú rescatabas de que se propone el CELAN, que justamente la gente se empodere, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? O sea, realmente es empoderarse para empoderar a otros, ¿no? Justo yo pienso que también desde la mirada de la iglesia, porque ha habido mucho contenido de iglesia en conexión con lo social, vale la pena rescatar ese tema de la opción por los pobres, Claro. ¿no? Es una opción por los pobres, pero también es una opción con los pobres y contra la pobreza, Claro. ¿no? Es una opción que es por los pobres, es decir, de asistencia, ¿no? Hay que dar la mano, hay que dar el pescado, pero también hay que empoderar a ese pobre Claro. para que pueda ser él mismo sujeto transformador, Así es. ¿no? Y después de ello, unirnos y organizarnos para poder un poco trabajar con las estructuras de pecado que todavía a veces oscurecen un poco nuestro país, ¿no? Sí, y justamente ahí me gustaría que conversemos sobre esta segunda parte del título del programa formativo donde has estado. Hemos conversado sobre jóvenes líderes gestores. Más o menos han quedado algunas ideas ahí Sí. que ya los oyentes, de hecho, están captando. Pero hay una segunda parte que es, no son cualquier líderes gestores, sino son líderes gestores de una nueva sociedad en Latinoamérica. Ajá. ¿Qué Sí. características tendría esta nueva sociedad en Latinoamérica con las experiencias que tenemos ahora tan diversas y también con tan movidita, ¿no? Ujú. Sí, yo pienso que varias, pero puedo decir quizás un par, ¿no? La primera es que esa nueva sociedad, esta nueva sociedad tiene jóvenes que quieren hacer el bien, Ujú. pero también que han aprendido a hacerlo bien, Ya. ¿no? Entonces, yo creo que es importante desde nuestra ética, desde nuestra fe, hacer el bien, pero también hay que hacerlo bien, hay que aprender a hacerlo bien, y para ello hay que formarse, para ello hay que entrar en diálogo con otros, hay que compartir, hay que confrontar también, porque confrontar también nos acerca, Claro. siempre que se haga con respeto, con honestidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta nueva sociedad tiene jóvenes que hacen el bien, pero también que han aprendido a hacerlo bien, ¿no? Entonces, esa nueva sociedad también tiene jóvenes empoderados, ¿no? Jóvenes que desde la iglesia podemos decir, ¿no? Que ya ha desaparecido el clericalismo, ¿no? Ya el sacerdote es un acompañante con su experiencia de fe de los jóvenes, es un acompañante de la comunidad, pero la comunidad no depende de alguien, ¿no? La comunidad ha despertado sus capacidades y junto con las capacidades y las espiritualidades de sus líderes pueden ir caminando de la mano, ¿no? Ni adelante ni atrás, sino de la mano, ¿no? Y pienso que, bueno, eso se llama desde la iglesia, pero desde la sociología le llamamos la capacidad de agencia, ¿no? El joven empoderado, con sus capacidades claras para poder compartirlas con otros, ¿no? Y ahí es algo que sí realmente es revolucionario, Henry, el confiar en el joven, en creer que no es solamente alguien funcional a un proyecto de una sociedad adultocéntrica, ¿no? Sino que realmente es alguien que sí tiene todas las habilidades y capacidades para ser un líder gestor transformador, ¿no? Claro. Entonces Sí. creo que ahí está sí, para mí la riqueza, ¿no? De que no es un trabajo para los jóvenes o para los pobres, sino es un trabajo, digamos, con los pobres, Pobres. con los jóvenes, Es cierto. ¿no? Entonces es un proyecto de compañeros y compañeras, pues. Claro que sí, claro ¿No? que sí, ¿no? Yo pienso que todos tenemos las capacidades, ¿no? Yo pienso que todos tenemos las capacidades, ¿no? Hemos recibido de la vida de Dios las capacidades,
pero esas capacidades tienen que desarrollarse y para ello es importante el intercambio, para ello es importante la formación, para ello es importante también que haya condiciones para que esas potencialidades puedan resurgir, puedan salir de los jóvenes, ¿no? Y yo pienso que esto es elemental, es clave, ¿no? Que haya jóvenes empoderados, que empoderen a otros y que de la mano vayan transformando la sociedad. Sí. Henry, este programa, que a la vez es un encuentro, que tuviste en Quito con otros líderes. A la distancia y luego de algunos meses, ¿qué ha dejado en ti? Bueno, en mí ha dejado mucha satisfacción, ¿no? Mucha esperanza, en realidad, mucha satisfacción y mucha esperanza. Satisfacción porque pude encontrar un espacio donde había calidad, ¿no? De verdad, personas preparadas brindando esta formación, gente conocedora del tema que brindaba, ¿no? Satisfacción por la calidad del intercambio con los otros y con las otras. Habrían brasileños también en la que había a veces un poco de dificultad para comunicarse, pero cuando lo lográbamos hacer, la riqueza era grande, ¿no? Por ese lado, satisfacción, por la calidad y sobre todo por la calidez, ¿no? Sí, la otra cosa, Henry, que me llama la atención a mí, no sé si a ti es esta idea de poner el concepto una nueva sociedad en Latinoamérica. Ajá. No es solamente una nueva sociedad en Perú, sí, sino se está hablando de encontrar los puentes y esta identidad latinoamericana, ¿no? Sí, en realidad yo pienso que al igual que algunos movimientos latinoamericanos que desde sus concepciones ideológicas buscan transformar la sociedad, también el CELAM busca hacerlo, busca tener una nueva sociedad, ¿no? Algunos títulos como Otra sociedad es posible, Otro mundo es posible, Otro Dios es posible, ya están rondando nuestro continente, y yo pienso que es el primer paso para tener realmente una nueva sociedad. Claro, y la tarea está en ir diseñándola con la creatividad, con eso es lo que tú decías, ¿no? Con esto de ser propuesta, con esto de ser creativos y de pensar que sí es posible hacer cambios desde el reconocimiento que uno es gestor, que uno es un agente transformador, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Yo he tenido mi época universitaria también, me he movilizado también, ¿no? Pero he entendido que hay que pasar también de la protesta a la propuesta, así es, ¿no? Porque si nos quedamos en la mera protesta, la sociedad no progresa. La sociedad se estanca también. La sociedad necesita escuchar, que se escuche la voz de todos, de los jóvenes, de los adultos, de la iglesia, de todos. Pero también necesita propuestas para el cambio, para la transformación. Claro, y que son propuestas que deben tener sustento y que tienen que tener también sujetos con capacidades y destrezas totalmente desarrolladas, ¿no? Claro que sí. Que no es solamente ahora una cuestión, ya cambiamos el mundo porque se nos ocurre, porque tenemos la emoción y tenemos la voluntad, sino ahora más que nunca creo que estamos en la sociedad del conocimiento donde hay que ponerlo en evidencia, ¿no? Sí, me recuerdo un texto hace mucho tiempo que leí del padre Gustavo Gutiérrez que se llama Teología de la Liberación, claro. Sí, se debe haber leído. Ese texto me acuerdo que el padre Gutiérrez, que es para mí también un referente, ¿no? de cristiano y de líder social, hablaba de que es importante ser la voz de los sin voz. Eso es importante. Pero es más importante darle voz a los que no la tienen, ¿no? Y yo agregaría algo más. Después de que esa persona que ya tiene voz, es importante también colocar las condiciones para que su voz pueda ser escuchada. Así es. O sea, hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, pero también hay mucha energía y mucha esperanza, ¿no? Yo realmente trato de ubicarme siempre desde mi postura crítico-creativa para poder buscar la luz, ¿no? Donde todavía hay oscuridad. Sí, y seguramente sea un trabajo que sí, pues no siempre se ve en nuestra generación, pero que alguien tiene que iniciarlo y alguien tiene que desarrollarlo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Yo creo que todo lo que nosotros hacemos, ahí entra un concepto que también me llama la atención de teoría sociológica, ¿no? A veces hemos creído que nosotros vamos a hacer la transformación social, ¿no? Y en nombre de esa transformación social, algunos grupos con ideologías muy radicales han matado casi 70.000 personas en el Perú, ¿no? Han matado 60 millones de chinos, ¿no? En nombre de esa transformación social de hoy para mañana,
¿no? Claro. Pero en realidad lo que por lo menos yo me propongo no es hacer una transformación social de hoy para mañana, sino aportar a reformas que en el futuro puedan permitir tener una transformación de la sociedad. Sí, creo que ahí muy importante en este tiempo es trabajar mucho los detalles, ¿no? Sí, claro que sí, yo creo que sí. Hay mucho por hacer, hay mucho campo para trabajar y también hay jóvenes que se están movilizando ya, Así es. ¿no? Yo pienso que no se visibilizan en los medios porque a veces los medios tienen intereses, pero hay jóvenes que se movilizan, jóvenes que trabajan desde la cultura, jóvenes que trabajan desde siendo activistas de medio ambiente, ¿no? Entonces, yo pienso que ya hay jóvenes que se están movilizando y esto se va a sentir. Así y yo es. creo que sí lo vamos a ver. Claro, y esos son los elementos de esperanza que nos hacen continuar en la lucha. Claro que sí, Bien. claro que sí. Henry, gracias por tu testimonio. Gracias por también mostrarnos tus convicciones y que de hecho, digamos, la esperanza se renueva, ¿no? En un trabajo de jóvenes y mucho más de jóvenes profesionales comprometidos como tú, ¿no? Gracias. Te agradezco la invitación, Jorge, agradezco a tus oyentes también y bueno, les auguro los mejores de los éxitos para adelante. Bien, gracias. Gracias.